Hola, mi nombre es Samuel Orrico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Estuve fuera del país, no ahorita, ya tiene tiempo que no salgo, pero en total yo creo como 12 años. Y ¿saben? Me pasó algo, me dejaron de gustar los frijoles y solo comía chicken de Washington. No es cierto, sí comía frijoles. Pero ¿saben? Me pasó algo interesante cuando estaba en el extranjero. Sabían que era mexicano y sentía la presión de actuar como mexicano. No comía mucho chile antes de salir de México, pero ya cuando estaba en el extranjero le metía de todo. Ya después sufría las consecuencias, pero como todos decían, este cuate es mexicano, hay que prepararlo picoso, pues entonces yo decía, sí, pues ¿cómo me voy a echar para atrás? ¿Qué van a decir de los mexicanos? Entonces empecé a hacer cosas que según yo representaban a México, porque no quería defraudarlos a todos ustedes. Pero empecé a hacer cosas que no hacía. Y sabes, el origen o la bandera o el país de donde venía tenía cierta repercusión en cómo vivía en el extranjero. Es algo que noté y lo que te quiero sugerir esta mañana es que el tabernáculo tiene más repercusión en la forma en la que vivimos nosotros los cristianos que el país de donde vengamos. Y ese va a ser el punto que quiero repasar el día de hoy contigo. ¿Cómo es que Dios se presenta? ¿Cómo es que Dios se comunica a su pueblo en medio del tabernáculo, por medio del tabernáculo? Y entonces, ¿cuáles son las repercusiones del cristiano? ¿Qué es lo que significa el tabernáculo para nuestros días, para nuestra vida? ¿Y qué repercusiones tiene en la forma en la que vivimos? Ahora, para eso, déjame simplemente un prefacio. Yo me puse aquí mi cronómetro porque no me quiero pasar de tiempo, no te preocupes. Pero quiero hacer un prefacio. Vamos a ver no nada más estos 6 capítulos que acaba de leer Iván, sino también vamos a ver otros 6. Entonces van a ser 12 capítulos. Ahora mira, solo vamos a ver la teología del tabernáculo. Eso es lo que quiero hacer contigo esta mañana. Quiero ver la teología del tabernáculo. Sabes, muchos de nosotros estamos obsesionados con significados ocultos.
Y muchos de nosotros pasamos, te diría, un tiempo desorbitante tratando de asimilar cuál es cada significado oculto en cada detalle del tabernáculo. Ahora, en esto fíjate que la realidad es que no sabemos tantos detalles como pensamos saber. Hay un montón de especulación en interpretaciones contemporáneas acerca del tabernáculo y cada detalle que significa. Sí, hay simbolismos claros, precisos, que incluso después el Nuevo Testamento los retoma. Pero eso no significa que el cristiano esté llamado a tratar de descifrar cada significado oculto del tabernáculo. En eso creo que hay dos riesgos. Le robamos el misterio de lo que significaba el tabernáculo. Una de esas realidades era que representaba una realidad espiritual, y en esa realidad espiritual hay un montón de misterio donde Dios está revelando a su pueblo, y Dios no es un Dios descifrable. Si fuera un Dios totalmente entendible, dejaría de ser un Dios. Dios se revela, y entonces en su totalidad de revelación para el humano es incomprensible, es imposible comprenderlo en su todo. Entonces Dios se comunica con su pueblo, y hay cosas que Dios, me atrevería a decir, deja sin resolver, y nosotros entonces recibimos su revelación y la recibimos como lo que es una revelación divina, donde hay misterio, donde no somos llamados a resolver cada misterio, donde somos llamados a aceptar, a creer, a confesar, a vivir lo que Dios nos ha revelado. Entonces, en todo esto te quiero decir que no me voy a parar a tratar de descifrar cada detalle del tabernáculo. En esto hay especulación, muchas veces hay mucha especulación. En esto hay muchas veces una interpretación imaginativa del parte del cristiano. No significa que después no puedas ir al Nuevo Testamento y tratar de entender, bueno, cómo es que podría encajar esto, pero no le veo mucho provecho el utilizar toda una predicación en tratar de resolver cosas que el Nuevo Testamento no tomó mucho tiempo en resolver. Entonces, te digo todo esto para justificar por qué es que no me voy a parar en cada detalle de estos capítulos. Lo que quiero hacer hoy va a ser una teología del tabernáculo. Sería padrísimo ya después en clases dominicales, entonces incluso poner diagramas, poder empezar a ver cómo es que entender incluso dimensionalmente, geográficamente, cómo se representó el tabernáculo. Eso sería padrísimo. El día de hoy mi objetivo es darte una teología del tabernáculo. ¿Qué significaba el tabernáculo? Y entonces, ¿cuáles son las repercusiones para el cristiano? ¿Sale? Entonces, quiero ver contigo a grandes rasgos, un bosquejo general de estos capítulos. Quiero que te des cuenta que el capítulo 25 al 31, lo que nos acaba de leer Iván, son las instrucciones de cómo es que se debería de armar el tabernáculo, cómo es que se deberían de montar todas las cosas. Y después del capítulo 35 al 40 es la ejecución de esas instrucciones. Y por eso voy a agarrar estos capítulos también. Entonces, si vas después a tu Biblia, te darás cuenta que parece que se repiten los versículos, los capítulos del 25 al 31 y después los capítulos 35 al 40. Son dos secciones de capítulos que están enmarcando la rebeldía de Israel cuando construyen el becerro de oro. Pero esos dos pilares que están ahí entonces son las instrucciones de alabanza y después la ejecución de esas instrucciones. ¿Sale? Por eso es que los voy a juntar y voy a utilizarlos para hablar de la teología del tabernáculo. Un ejemplo nada más, fíjate en Éxodo 26:1 dice: haz el santuario con 10 cortinas de tela de lino fino y de lana color azul, carmesí, escarlata, con querubines artísticamente bordados en ellas. Esas son las instrucciones. Después, si vas conmigo ya después ahí a Éxodo 36:8 dice: todos los expertos hicieron el santuario con 10 cortinas de tela de lino fino y de lana color azul, carmesí, escarlata, con querubines artísticamente bordados en ellas. ¿Sale? Entonces se nos dan las instrucciones de alabanza y después en la otra sección está la ejecución, cómo es que se cumplieron estas instrucciones que nos dieron en la primera sección.
La primera sección, de forma rápida, es del 25, del capítulo Éxodo 25, y después se repite en el 35. Instrucción, ejecución. Es la recolección de materiales. Algo interesante es que la situación del pueblo de Israel en este momento no estaba como para andar regalando cosas. Pon atención en esto. ¿Te acuerdas que Israel acababa de ser liberado de Egipto? Acababa de ser liberado y después empieza a caminar en el desierto. Y te acuerdas que los amalecitas los atacan. Entonces vienen todos apullados, vienen todos adoloridos, vienen todos hambrientos. Acaban de salir de Egipto de una vida de esclavos. Algo interesante es que ahora entonces Dios decide construir un tabernáculo, una tienda donde Dios se va a encontrar con su pueblo, y lo primero que hace entonces es pedir que recolecten materiales. Quiero que te des cuenta que estos materiales no solamente eran caros y escasos, sino que dada la situación de este pueblo, eran aún más caros y más escasos. Ahora, Israel no estaba en una situación como para andar regalando. Sin embargo, quiero que te des cuenta de los materiales que Dios les pide. Versículo 3 al 7. Como ofrenda se les aceptará lo siguiente: oro, plata, bronce, lana color azul, carmesí, escarlata, tela de lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles finas, madera acacia, aceite de oliva para las lámparas, especias para el aceite de la unción. Versículo 7, también piedras de ónice y otras piedras preciosas para montarlas en el efod y en el pectoral del sacerdote. Me pregunto, ¿cómo se juntaron todos estos materiales? Una posibilidad fue que al salir de Egipto recibieron todas estas cosas y ellos las estuvieron cargando. Me pregunto de dónde consiguieron tantas olivas para el aceite. ¿Cómo es que estuvieron cargando tanto aceite? Conllevaba un sacrificio, un esfuerzo de toda esta gente. El material, por ejemplo, para teñir pieles era un proceso largo, era un proceso muy tardado. Obviamente no había parisina allí. No es que ibas a comprar un colorante la mariposa, ibas a servir agua, le ibas a echar el sobrecito rojo y ahí está mi tela teñida en carmesí. Necesitabas ir a juntar algas o insectos que se juntaban cerca del mar. Eso los procesaba, hacer un colorante rojo. Ahora, para hacer un colorante rojo necesitabas muchísimo material, muchísimas algas, muchísimos insectos. Necesitabas muchísimo. Era un trabajo arduo, era un sacrificio que necesitabas hacer. ¿Quiénes dieron? Ponte a pensar en esto. ¿Quiénes dieron? ¿Quiénes estuvieron en la posición de dar? ¿Quién estaba en una situación cómoda como para dar todos estos recursos? Fíjate, Éxodo capítulo 25, versículo 2. Ordénales a los israelitas que me traigan una ofrenda. La deben de presentar, pon atención en esto, pon atención, dice, la deben de presentar todos los que sientan deseos de traérmela. ¿Te das cuenta quiénes deberían de dar? Los que tenían deseos. Estas son las instrucciones, después el cumplimiento de las instrucciones, el versículo 4 del capítulo 35, fíjate lo que dice Dios. Moisés dijo a toda la comunidad israelita: esto es lo que el Señor ordena: tomen de entre sus pertenencias una ofrenda para el Señor. Otra vez, pon atención. Todo lo que se sienta movido a hacerlo, todo el que se sienta movido a hacerlo, presente al Señor una ofrenda. Toda la comunidad israelita se retiró de la presencia de Moisés. Versículo 21. Todos los que deseaban y que en su interior, en su corazón, se sintieran movidos a hacerlo, llevaron una ofrenda al Señor para las obras en la tienda de reunión, para todo su servicio y para las vestiduras sagradas. Salta conmigo al versículo 29. Todos los israelitas que se sintieron movidos a hacerlo, lo mismo hombres que mujeres,
Presentaron al Señor ofrendas voluntarias para toda la obra que el Señor por medio de Moisés había mandado hacer. ¿Quiénes dieron? Los que tenían el deseo en su corazón. ¿Y quiénes tenían el deseo en su corazón? Los que Dios había estado obrando en su corazón. Me pregunto, la gente que no dio. Me imagino que pudo haber dado explicaciones muy razonables. Híjole, lo que tengo ya está ocupado. Híjole, no tengo mucho. ¿Y qué tal si mis hijos tienen hambre después? ¿Y qué tal si Dios nos manda al desierto otra vez? Quiero que te des cuenta que la primera sección revela cómo Dios está obrando, está sustentando, está moviendo obediencia a su pueblo. En otras palabras, Dios provee lo que le exige a su pueblo. Dios provee lo que le exige a su pueblo. Dios manda hacer un tabernáculo y lo primero que hace es mover a las personas que terminaron dando. Es mover el corazón de su pueblo para ofrendar, para dar, para construir. Estas personas, me imagino que consideraron de más valor algo y menospreciaron otra cosa. Estas personas fueron movidas por Dios y su corazón fue sustentado por Dios para preferir algo y para menospreciar otra cosa. Y es así como el tabernáculo empieza. Dios ordenando materiales, Dios sustentando y moviendo la obediencia de su pueblo. Entonces quiero que te des cuenta que en la primera sección Dios muestra incluso su gracia. Ahora quiero que te pongas a pensar en esto. Era una simple tienda de campaña. Se debería de desarmar, se debería de armar cuando el pueblo llegara a un lugar a descansar. Si se van a mover, si se van a ir a otro lugar, se va a desarmar. Se van a ir a otro lugar, se va a volver a montar. Quiero que te pongas a pensar, ¿por qué tanto lujo para esta tienda de campaña? Sabes, estaba leyendo después ahí en las noticias, Katy Perry. ¿Conoces a Katy Perry? Una cantante de pop muy popular. En su contrato tiene ciertas demandas, ciertas condiciones. Entonces, si ya la quieres contratar después, te va a llegar su contrato, y en su contrato tiene demandas específicas que tú necesitas cumplir y comprometerte a cumplir si es que quieres que Katy Perry se presente en tu casa o en el mole, a donde quieras invitarla. Fíjate entonces lo que dice. En su camerino necesito un arreglo floral rosa, una caja de toallas húmedas, una canasta de frutas con manzana, plátano, naranja y uva, fresas deshidratadas frías, popotes de plástico, un frasco de mermelada fina, 6 envases de agua vitaminadas de diferentes sabores y silencio absoluto. Porque es que Dios se ha dispuesto a morar en medio de su pueblo, sabiendo que su pueblo no está en una posición para andar regalando cosas. Llega con una lista de demandas para vivir en medio de su pueblo. ¿Será que Dios necesitaba este oro y esta plata? ¿Será que necesitaba vestirse de azul, de carmesí, de púrpura? ¿Será que Dios no estaba dispuesto a morar entre ellos si no le daban todo esto? ¿Sabes? Interesante, me acuerdo en el Antiguo Testamento cuando David quiere construir el templo de Dios y Dios le dice: no es necesario que me construyan nada, porque mío es la tierra y su plenitud y todo me pertenece. Yo habito en absolutamente toda la creación. Después el salmista, ¿te acuerdas el Salmo 50:12? Cuando el salmista está hablando acerca de Dios y la ofrenda que se le da a Dios. La respuesta de Dios en el versículo 12: si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, pues mío es el mundo y todo lo que en él hay. En otras palabras, ¿crees que estoy necesitado de tu ofrenda?
¿Crees que necesito tus míseros 10 pesos o lo que sea, ya después de gastar en mensualidades sin intereses, en todo eso? Ya, ¿crees que Dios está desesperado porque si no le das esos 10 pesos se va a morir de inanición o no va a poder pagar sus mensualidades? ¿O porque es que Dios demanda algo de su pueblo? Y no es que solo demanda algo de su pueblo, sino demanda algo que pide sacrificio de su pueblo. Déjame sugerirte que el tabernáculo apuntaba a una realidad mucho más grande que una simple tienda de campaña. Y eso es lo que Colosenses nos dice. Colosenses capítulo 2 versículo 17. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir, hablando del tabernáculo, la realidad que se halla en Cristo. El autor de Hebreos en el capítulo 8 versículo 5 dice: estos sacerdotes, hablando del tabernáculo, estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el santuario. Asegúrate de hacer todo según el modelo que se te ha mostrado en el monte. En otras palabras, lo que te quiero decir es esto: que Dios no necesitaba oro, que Dios le estaba enseñando a su pueblo la diferencia radical que habitaba entre Dios y su pueblo, que había niveles, que el pueblo se necesitaba relacionar con Dios con reverencia y con respeto, porque eran radicalmente diferentes. Y el hecho que Dios había decidido habitar entre su pueblo no significaba que ahora el pueblo podría tutear a Dios. Significaba que ahora Dios estaba en una campaña, en un esfuerzo por enseñarle a su pueblo a cómo relacionarse con ellos. Dios entonces condesciende, habita entre su pueblo y les tiene que enseñar a cómo relacionarse con Dios. Les tiene que enseñar quién es Dios y cómo es que se debe de tratar a Dios y por qué se le debe de tratar así. Necesitaban entender que Dios era radicalmente diferente. Me gusta mucho la historia. Un detalle que me parece interesante: durante la era isabelina, ahí en el periodo dorado de Inglaterra, cuando la reina Isabel estaba reinando, uno de los mejores tiempos para Inglaterra, algo interesante es que se prohibió el color púrpura en todo el reino. Y nadie podía utilizar el color púrpura. Si llegabas ahí y te ponías una camiseta púrpura, te decapitaban. Y lo que la reina Isabel quería hacer era restringir el color púrpura solamente para la familia real. Y la reina Isabel pensaba que la gente necesitaba entender quién era el rey o la reina, y necesitaban respetar al rey o a la reina porque había mucho desorden. Y entonces eso fue como ella pudo rescatar la sociedad o el reino del desorden que había anteriormente. Lo primero era enseñarles quiénes eran los reyes, quiénes eran la familia real. Sabes, Dios en este momento, en esta situación, en este contexto, les está enseñando a honrarlo con lo mejor que esa cultura, que ese momento tenía. Un momento pedagógico, si tú quieres, un instrumento pedagógico donde Dios está condescendiendo y les está enseñando, como cuando le enseñas a un hijo, a un bebé, cuando le enseñas cómo agarrar una cuchara. Como le enseñas a hablar porque quieres comunicarte con esa persona. Es Dios habitando entre su pueblo, y lo primero que tiene que hacer es enseñarles a estas personas a adorar a su Dios. Fíjate entonces, de forma rápida, está la recolección de los materiales, después está la descripción del arca en Éxodo 25, en Éxodo 37, la mesa de los panes en Éxodo 25, en Éxodo 30, después está la lámpara, Éxodo 25, Éxodo 37, están las instrucciones de lo que es el tabernáculo, Éxodo 26, Éxodo 36, está el altar de bronce, Éxodo 27, del 1 al 8, después se repite en Éxodo 38, 17. Y ahora, algo importante que necesitas entender del altar de bronce: era una de las cosas principales que descansaban en el tabernáculo.
Si tú pudieras entrar al tabernáculo, lo primero que verías, justo después de ver la entrada, sería un altar de bronce grande. Y ese altar de bronce cubriría toda tu vista de cualquier otra cosa. Si quisieras ver hacia el lugar santo, hacia el lugar santísimo, no podías hacerlo porque estaba el altar de bronce. Y en ese altar de bronce se deberían de hacer las ofrendas quemadas. Y las ofrendas quemadas eran en restitución o en perdón por el pecado. Eran por la expiación del pecador. Ahora, fíjate lo que Dios le estaba enseñando aquí a su pueblo, algo importantísimo. Si querías acercarte a Dios, necesitabas recordar una cosa, que eras pecador. Necesitabas recordar otra cosa, que no podías acercarte a Dios como pecador y que debería de haber redención por tu pecado. Si querías acercarte al lugar santo, no había atajo, no había otra cosa, necesitabas expiar tu pecado. Una de las cosas que Dios le quería enseñar a su pueblo por medio del tabernáculo es que Dios había de habitar en ellos, pero eran un pueblo pecador y no podían acercarse a Dios por ellos mismos. Y entonces, si querían acercarse a Dios, necesitaban expiar su pecado. Era lo mismo con la fuente de bronce. Pasabas por el altar de bronce y después había una fuente de bronce donde los sacerdotes se bañaban. Ahora, los sacerdotes eran los que mediaban entre el pueblo y Dios. Lo segundo que necesitabas entender era que tú solo no podías llegar a Dios, necesitabas un mediador. Y era ese sacerdote que sacrificaba en tu lugar. Y después ese sacerdote ni siquiera podía sacrificar sin antes bañarse. Ese sacerdote ni siquiera podía hacer nada sin antes bañarse en la fuente de bronce, sin antes expiar por su pecado. ¿Te está quedando clara la idea? El pueblo de Dios es un pueblo pecador. Dios ha decidido habitar en su pueblo, pero su pueblo está separado por su pecado. Si han de habitar con Dios, necesitan limpiarse, necesitan expiar por su pecado. Ni siquiera el sacerdote podía acercarse sin haberse bañado, sin haber sacrificado. Estaba el patio que está descrito en el Éxodo 27, Éxodo 38. Vemos el aceite de la lámpara, Éxodo 27. Vemos las vestiduras sacerdotales. En las vestiduras sacerdotales vemos que prácticamente el sacerdote se vestía del tabernáculo. Los mismos materiales que se describen en el tabernáculo son los mismos materiales que el sacerdote está vistiendo. Las mismas piedras, el mismo oro, la misma plata, el mismo carmesí, el mismo azul. Y date cuenta que entonces el sacerdote era representación de Dios para el pueblo y era la representación del pueblo delante de Dios. Que entonces el sacerdote era el mediador entre Dios y el pueblo y el pueblo para con Dios. Entonces el sacerdote representaba al pueblo, el sacerdote representaba a Dios, el sacerdote se necesitaba consagrar, se necesitaba purificar. Vemos el arca del incienso, Éxodo 30. Vemos las instrucciones para el dinero que se daban en redención. Algo interesante es que esto era algo que se debería de hacer en recordatorio perpetuo. El pueblo necesitaba recordar que no se pertenecían a ellos mismos. Cada año necesitaban pagar por su redención. Interesante esto, ¿no te parece? A mí me parece fascinante. Cada año el pueblo pagaba un dinero por su redención. El pueblo cada año necesitaba recordar que eran esclavos comprados. Necesitaban recordar que no se pertenecían a ellos mismos, que habían sido rescatados y comprados. Fíjate, Éxodo 30:16, tomarás de los israelitas el dinero de la expiación y lo darás para el servicio de la tienda de reunión. Para que sea un recordatorio, pon atención, para que sea un recordatorio para los israelitas delante del Señor como expiación por sus vidas. En otras palabras, que no se les vaya a ocurrir pensar que son independientes. Que no se les vaya a ocurrir pensar que lo que tienen es por su sagacidad. Que no se les vaya a ocurrir pensar que son gente luchona. Que no se les vaya a ocurrir pensar que lo que tienen deriva de su valor intrínseco. Cada año recuerden que son esclavos comprados.
que eran esclavos y Dios los rescató para servirlo a Él, que fueron rescatados de la esclavitud y fueron llevados a otra servidumbre, que fueron esclavos comprados. La fuente de bronce está en Éxodo 39, Éxodo 38, está el aceite de la unción, Éxodo 30, Éxodo 37, está el llamado de Besael y de Aholiab. Y en este llamado, una vez más, vemos que Dios provee lo que demanda, que Dios sustenta lo que ha hecho, que Dios provee lo que ha demandado de su pueblo. Es interesante, me parece fascinante que Dios demanda algo y por el otro lado Dios está proveyendo lo que Dios le ha demandado a su pueblo. Que su pueblo no puede adorarlo si Dios no ha trabajado en el corazón del pueblo. Que no hay adoración sin antes una redención o una transformación. Que no hay un corazón que quiera adorar a Dios por su propia cuenta. Que no hay adoración genuina sin un obrar genuino de Dios. Y pon atención en esto, fíjate, dice Éxodo 31:2, mira que he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Pon atención en esto, versículo 3, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. ¿Para qué? Para servirlo. Es como cuando mis hijos saben que es mi cumpleaños y me piden dinero para comprarme algo. Tu sobrino, tu nieto, ¿te ha pasado? Y te terminan comprando algo bien chafa, híjole Dios. Capaz que en verdad que les digo, mira, regálame esto. ¿No te ha pasado? Mira, Dios demanda algo de su pueblo y Dios provee eso a su pueblo. Fascinante. El inicio del tabernáculo es por gracia, Dios sustentando la obra, en medio y el final de la obra, Dios sustentando, proveyendo lo que demanda. Versículo 6, mira, yo mismo he nombrado a él, a Aholiab, hijo de Abisamach, de la tribu de Dan, en el corazón de todos los que son hábiles he puesto habilidad a fin de que hagan todo lo que te he mandado. Híjole, me pregunto si tienes ganas de adorar a Dios. Es un milagro que Dios está obrando en tu vida. Si sientes apatía, si no sientes deseo, ora, porque solo Dios lo puede hacer. Vaya, de nada sirve levantarme con toda la actitud. ¿Por qué no mejor oras? ¿Por qué no mejor dependes? ¿Por qué no mejor pides perdón? ¿Por qué no mejor pides a Dios un milagro en tu corazón? ¿Por qué no mejor entonces empiezas con gracia? Recibes gracia, que Dios te sustente con gracia para terminar su obra en gracia. Me atrevería entonces a sugerirte que si ese es el caso, jamás vas a creerte más o menos por servir a Dios. Porque sabes que el deseo no inició contigo, sabes que el deseo no permanece por tus propias fuerzas, sabes que el resultado es a pesar de ti, siempre para la gloria de Dios. Algo interesante, fíjate que termina todo esto, termina con el día de reposo. En el capítulo 31 de Éxodo, después en el capítulo 35 de Éxodo, termina una vez más con el día de reposo. Algo interesante que se ha notado a lo largo de los años en todos los comentarios es que estos 12 capítulos están divididos por 7 secciones. Estas 7 secciones están divididas por la frase y el Señor le dijo a Moisés. Y la última sección de estas divisiones es el día de reposo. Hay 7 divisiones. Entonces cuando dice el Señor le dijo a Moisés, divide estas 7 divisiones y la última es el día del reposo. ¿Te suena parecido a algo? Sabes, comentaristas han notado ya por siempre que esto es un espejo, es un apuntar a los 7 días de la creación. Y sabes algo interesante, y aquí ya estoy cerrando, estoy aterrizando de las implicaciones que tiene esto para nuestra vida. Es que una de las razones del tabernáculo, una de las ideas del tabernáculo es que Dios estaba recreando su creación. Es que Dios en el orden del tabernáculo estaba apuntando a lo que Dios iba a hacer en el día final de su revelación.
que lo que pasó en Génesis 3, cuando el pecado entró y arruinó toda la creación, el tabernáculo ahora entonces en su orden y en su belleza era un apuntar a lo que Dios terminaría haciendo. En otras palabras, el tabernáculo se paraba en medio de una naturaleza caída, y el tabernáculo entonces en su orden y en su belleza se paraba en medio del desorden y de la fealdad de un mundo caído. Y en otras palabras, entonces el tabernáculo es un apuntar a la recreación de Dios, a la restauración de la creación. Dios creó el mundo en 7 días, lo creó perfecto y bello. Vemos el tabernáculo creado en 7 divisiones, terminando como la creación, como en Génesis en el día de reposo, terminando en Dios descansando, invitando a su pueblo a descansar. Apuntándonos entonces que Dios está involucrado en su obra de redención, que Dios apunta al tabernáculo como este oasis en medio de un mundo caído. Todo esto tiene más sentido. Tiene más sentido cuando vamos al Nuevo Testamento y leemos entonces en Juan capítulo 2 versículo 19. Jesús le respondió a los fariseos: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y nos dice Juan, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la escritura, en la palabra que Dios había hablado. Jesús se nombra a él mismo el templo, el tabernáculo. Jesús se menciona a él, se identifica a él como el tabernáculo. Fíjate, Juan capítulo 1 versículo 14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjate, esto es interesantísimo. Esta palabra, el verbo se hizo carne y habitó. Juan acaba de inventar una palabra. Nunca antes se había inventado esta palabra para habitó. La palabra para habitó, Juan la utiliza y utiliza la palabra de tabernáculo y la acaba de transformar y la hace un verbo. Y entonces lo que Juan nos dice es: el verbo se hizo carne y tabernaculó entre nosotros. Date cuenta que Jesús se identifica como el tabernáculo, y todo lo que significaba el tabernáculo, toda la teología que vimos ahora de lo que es el tabernáculo. Ahora Jesús entonces se llama el tabernáculo. Ahora Juan lo identifica como el tabernáculo y dice: se hizo carne. El verbo se hizo carne y tabernaculó entre nosotros. Como un tabernáculo se implantó en medio de su pueblo. Y vimos su gloria. ¿Te acuerdas que la gloria residía en el arca de la proposición, en medio de 2 querubines? Que solo el sacerdote, el sumo sacerdote, tenía acceso una vez al año. Ahora fíjate, Juan está diciendo: vimos su Shekinah o su gloria, el peso de su gloria. Se hizo carne y tabernaculó, habitó entre nosotros, se plantó entre nosotros. El tabernáculo finalmente ha llegado a nosotros y vimos su gloria. Abrió la tienda y nos dejó ver su gloria. Con esto quiero que entiendas que Cristo es la culminación del tabernáculo y todo lo que significa el tabernáculo: redención, propiciación, recreación, unión con Dios, es culminado en Cristo. Cuando el sacerdote se vestía del tabernáculo, ahora Jesús es nuestro sumo sacerdote y no se viste del tabernáculo, sino Él es el tabernáculo. Algo interesante en Apocalipsis 21-22, fíjate, dice Juan: no vi en ella, está hablando de la nueva Jerusalén, de la creación recreada una vez más, compuesta. Después de que nosotros echamos a perder la creación de Dios, ahora Jesús viene a componerla. Es la nueva Jerusalén. Y Juan dice: no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. ¿Te das cuenta? No había templo, no había tabernáculo. Jesús es el templo. El templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. No solo eso, no solo Jesús es la culminación del tabernáculo, no solo Jesús es el templo de Dios, sino Jesús nos ha hecho templo de Dios a nosotros mismos. 1 Corintios capítulo 3 versículo 16 dice:
¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son. Todo el significado del tabernáculo es cumplido en Cristo. Todo el significado del tabernáculo ahora es cumplido en nosotros. Y entonces Jesús es el tabernáculo, es el templo, y ahora nos ha hecho templos de Dios. Ponte a pensar en lo que significa el templo de Dios. Reconciliación. Nosotros representamos esa reconciliación. Santidad. Nosotros representamos esa santidad. La presencia de Dios. Nosotros tenemos la presencia de Dios. El tabernáculo representaba la unión entre el cielo y la tierra. Cuando un capitán conquistaba una isla, anclaba su bandera. El tabernáculo es esa bandera. Es reclamando una vez más la creación y empezando a redimir la creación a partir de ahí. Es el capitán llegando al tabernáculo, invadiendo la creación, redimiendo a la creación y recomponiéndola. Esa era la idea del tabernáculo. Recomponer. Es la unión entre el cielo y la tierra, es donde hay redención, es donde hay perdón de pecados, es donde una vez más nosotros nos ponemos a cuentas con Dios. Bueno, ponte a pensar en todo eso. Ahora nosotros somos el templo de Dios. ¿No saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Pero ahora quiero empujar estas implicaciones a la iglesia y preguntarte, ¿qué tiene que ver esto? ¿Cómo es que todo esto nos informa a nosotros cómo es que debemos de vivir? Si en verdad nosotros ahora somos el templo de Dios, ¿cómo es que nos informa a nosotros cómo es que debemos de vivir? ¿Cómo es que vives? Si es que en verdad Dios habita en ti, ¿cómo es que vives? Ponte a pensar en esto. Un comentarista, te confieso, estaba leyendo este comentarista y estaba dando una ilustración de la santidad del tabernáculo y del templo y la especificidad que se tenía que tener en cómo se ejecutaban estas instrucciones en el Antiguo Testamento, y si no se ejecutaban al pie de la letra, entonces el sacerdote moría. Y estaba leyendo esto y de pronto el comentarista me pone ahí una ilustración que te confieso, cuando le estaba leyendo sentí vergüenza de leerla, porque no pude imaginar algo, que alguien hiciera eso. El comentarista dijo, mira, imagínate que en el tabernáculo alguien proyectara en una cortina de querubines, ahí en la cortina del lado de querubines, que proyectara una película pornográfica. Imagínate que a la entrada del tabernáculo hubiera una máquina dispensadora de condones. Imagínate que dentro del tabernáculo hubiera Bad Bunny y hay gente reggaeteando. ¿Qué pensarías? ¿No te incomodaría? No te daría muchísima pena, no quisieras salir de ahí, no quisieras taparte la cara. Bueno, si nosotros somos templo de Dios, ponte a pensar en todo lo que nosotros estamos dispuestos a escuchar, en todo lo que nosotros estamos dispuestos a introducir a nuestro corazón, en todo lo que nosotros estamos dispuestos a hacer con nuestro cuerpo. Si es que en verdad Dios habita con nosotros y Dios entonces está dentro de nosotros y somos el tabernáculo y somos la unión entre el cielo y la tierra y somos llamados a ser santos, ponte a pensar en lo que estás introduciendo al tabernáculo, en las canciones que estás dispuesto a escuchar, en lo que estás dispuesto a ver, en los programas que te estás acostumbrando a soportar. La segunda implicación es cómo adoramos. El tabernáculo entonces era esa ancla, esa promesa de que Dios no va a abandonar su creación, que Dios ha llegado, que Dios va a redimir a su pueblo, que es la unión entre el cielo y la tierra. El tabernáculo es el lugar donde Dios redime a su creación.
donde puso ahí un lugar explícito para el perdón de pecados, para los pecadores, para que puedan encontrar perdón. Me pregunto, ¿cómo es que vives tú? Si el cristiano es la prueba de lo que se viene, o el tabernáculo es la promesa de redención de Dios, me pregunto si estás viviendo tú en redención. Si la gente de afuera puede ver redención en tu vida, si puedes otorgar redención. En otras palabras, si hay algo diferente en ti, si hay algo totalmente y radicalmente opuesto al desorden de la creación, si el tabernáculo entonces en medio del desorden, con su orden y su belleza, apuntaba a lo que Dios está haciendo en un mundo caído, me pregunto si tú eres ahora el templo de Dios, el tabernáculo, ¿cómo es que se está demostrando ese orden o esa belleza en tu vida? En cómo vives. Si el mundo o el desorden de afuera puede ver tu vida y puede ver a este cuate es diferente, este cuate vive en un orden diferente, vive bajo unas promesas diferentes. Déjame terminar con esta última implicación. Lo que hacía santo al tabernáculo era la presencia de Dios, no los rituales que se hacían en el tabernáculo. ¿Estás de acuerdo? Es la presencia de Dios que hace santo al tabernáculo. El tabernáculo era una simple tienda. Eran pieles colgadas, eran palos puestos. Lo que hacía santo al tabernáculo era la presencia de Dios, Dios visitando a su pueblo. Ahora, si tú eres templo de Dios, te das cuenta de que lo que te hace santo no son rituales, sino es la presencia de Dios. Que no puedes santificarte tú bajo recetas, dietas, rituales limpias. Y que entonces el evangelio te promete la presencia de Dios. Y que si entonces tú eres el templo de Dios, Dios ya ha provisto la redención para que entonces Dios habite contigo para siempre. Y entonces eres santificado por la presencia de Dios. No por cuántas veces vayas a la iglesia, no por cuántas veces ores esta semana, no por cuántas veces des ofrenda. Que si en verdad Dios habita con nosotros y el Espíritu Santo habita con nosotros, somos templo de Dios a pesar de lo que sentimos, a pesar de lo que somos, a pesar de lo que hacemos. Hermano, ¿no te pasa alguna vez en tu semana que estás honestamente simplemente hastiado de tu corazón? ¿No te pasa honestamente que dices, Dios, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me vas a tragar la tierra, o me vas a despreciar, o me vas a escupir, o me va a pasar algo porque ni yo mismo me aguanto? ¿No te ha pasado? A mí me pasan todas las semanas. Y sabes, la promesa que somos el templo de Dios es que Dios está atorado con nosotros, que nos ha dado, nos ha invadido, nos ha dado su Espíritu Santo, y no hay forma de perder esa unión. Entonces ahora, ¿cómo vivimos siendo diferente al mundo? No es por religiosidad, sino porque es la esperanza, es el consuelo, es la felicidad que tenemos, que Dios habita conmigo a pesar de lo que soy. A pesar de lo que soy. Si apunto a los demás a redención, es porque Dios está conmigo a pesar de lo que soy. Si vivo en santidad, es el resultado de saber que Dios está conmigo a pesar de lo que soy, y no me atrevería a hacer algo que ofenda su presencia. Porque ¿a dónde iré? No hay lugar a donde ir. Señor, si quitas tu presencia, ¿quién soy? Entonces la santidad ahora es un fruto, no es una condición para ser aceptado. Es haberte aceptado, es haberte amado y vivir en gozo amando a tu Dios. La implicación es que Dios está con nosotros y somos santos, no por rituales, no por méritos, porque Dios ha decidido invadirnos, ha decidido clavar su ancla, su bandera en medio de nosotros y prometernos que va a estar con nosotros para siempre, a pesar de nosotros y para su gloria.
Santísimo y justo Dios, ¿quién ante ti te separará? Ya condenado por tu voz mi alma, ¿quién la librará? Por un pecado nada más yo al infierno debo ir, y mis iniquidades son como arenas en el mar. Oh Dios de gracia y bondad, abierto has el manantial, en Cristo borras mi maldad. Me das vestido celestial, Señor. Mi Dios, el saber que tú estás conmigo para siempre, por el resto de mi vida, Padre, es un consuelo tan grande que tengo, que, mi Dios, solo tú sabes lo que pasa dentro de mi corazón, lo que pasa dentro de nuestros corazones, de nuestras mentes, que, Padre, no nos atreveríamos a decirle a nuestro mejor amigo, y aún así tú no te alejas en horror, mi Dios, y no has prometido estar con nosotros, redimirnos. Y todo esto lo has apuntado, mi Dios, por medio de lo que has hecho en el tabernáculo, cómo lo has cumplido en Cristo y cómo nos has a nosotros hecho templo gracias al Espíritu Santo. Padre, te ruego que todo esto nos mueva a amarte, a confiar en ti, a vivir, Señor, vidas gozosas de paz, en obediencia, como resultado de todo, Dios, todo lo que has hecho por nosotros. Te ruego esto en Cristo Jesús. Amén.